Las revoluciones de 1820 no surgieron de la nada. Fueron la consecuencia directa de años de tensiones acumuladas en Europa tras la caída de Napoleón Bonaparte y el intento de las monarquías europeas de restaurar el antiguo orden. En 1815, tras la derrota definitiva de Napoleón, las grandes potencias se reunieron en el Congreso de Viena. Allí, Austria, Rusia, Prusia y el Reino Unido decidieron redibujar el mapa europeo y devolver el poder absoluto a los monarcas. Este sistema, conocido como la Restauración, buscaba eliminar cualquier rastro de revolución. El principal arquitecto de este sistema fue Clemens von Metternich, quien defendía que la estabilidad solo podía mantenerse mediante el control y la represión de las ideas liberales. Pero el problema era evidente. Las ideas no se pueden borrar tan fácilmente. La herencia de la Revolución Francesa seguía viva. Conceptos como la soberanía nacional, los derechos individuales y la igualdad ante la ley habían calado profundamente en la sociedad. La burguesía, cada vez más poderosa económicamente, exigía también poder político. A esto se sumaba el descontento de militares, estudiantes e intelectuales, muchos de los cuales se organizaban en sociedades secretas, como los Carbonarios en Italia. Estas organizaciones conspiraban contra el absolutismo y buscaban instaurar constituciones. En este contexto, en 1820 estalló la primera gran oleada revolucionaria del siglo XIX. El primer foco importante se produjo en España. El 1 de enero de 1820, el coronel Rafael del Riego lideró un pronunciamiento en Cabezas de San Juan. Su objetivo era claro: obligar al rey Fernando VII a restaurar la Constitución de 1812. Esta Constitución, conocida como la Pepa, establecía un sistema liberal basado en la soberanía nacional y la limitación del poder del rey. Durante semanas, el levantamiento parecía no tener éxito, pero poco a poco fue ganando apoyo. Finalmente, Fernando VI, sin capacidad para resistir, se vio obligado a aceptar la Constitución en marzo de 1820. Comenzaba así el trienio liberal. Durante este periodo se intentaron aplicar reformas profundas. Se redujo el poder de la Iglesia, se reorganizó la administración y se intentó modernizar el país. Sin embargo, el proceso estuvo lleno de tensiones, divisiones internas y oposición de los sectores absolutistas. Lo ocurrido en España tuvo un enorme impacto en el resto de Europa. En Portugal, la revolución estalló ese mismo año. En la ciudad de Oporto, un levantamiento liberal obligó al rey a aceptar una constitución. El país inició así su propio proceso de transformación política, aunque también marcado por la inestabilidad. En Italia, la situación era aún más compleja. La península estaba fragmentada en distintos estados, y muchos de ellos estaban bajo la influencia directa o indirecta del Imperio austríaco. En el reino de las dos Sicilias, los Carbonarios protagonizaron una insurrección que obligó al rey a aceptar una constitución en 1820. Poco después, el movimiento se extendió al Piamonte, donde también se exigieron reformas liberales. Sin embargo, aquí entró en juego la fuerza de las potencias conservadoras. A través de la Santa Alianza, las monarquías europeas acordaron intervenir para frenar cualquier intento revolucionario. Austria, bajo el liderazgo de Metternich, envió tropas que aplastaron los movimientos en Italia y restauraron el absolutismo. Este patrón se repetiría en varios lugares: revolución, esperanza y represión. Otro foco clave de este periodo fue Grecia. En 1821, los griegos iniciaron una guerra de independencia contra el Imperio otomano. Aunque este conflicto fue más largo y no se resolvió inmediatamente, formó parte de la misma ola revolucionaria. El caso griego fue especial porque combinaba liberalismo con nacionalismo. No solo se luchaba por derechos políticos, sino también por la independencia de un pueblo con identidad propia. Europa siguió con gran interés este conflicto y muchos intelectuales y voluntarios apoyaron la causa griega. Mientras tanto, en América el impacto fue aún más profundo. Las colonias españolas aprovecharon la debilidad de España, inmersa en conflictos internos, para avanzar en sus procesos de independencia. Figuras como Simón Bolívar y José de San Martín lideraron campañas decisivas que acabaron con el dominio español en gran parte del continente. Así, mientras en Europa las revoluciones eran reprimidas, en América muchas de ellas triunfaban. Las revoluciones de 1820 compartían varias características fundamentales. En primer lugar, el liberalismo. Los revolucionarios querían limitar el poder del rey mediante constituciones, parlamentos y leyes.
En segundo lugar, el nacionalismo. Muchos pueblos buscaban independencia o unidad frente a imperios o estados fragmentados. En tercer lugar, el protagonismo del ejército. En muchos casos, los cambios comenzaron con pronunciamientos militares, como el de Riego. Y por último, la participación de nuevas clases sociales, especialmente la burguesía, que quería tener un papel político acorde a su poder económico. Sin embargo, estas revoluciones también tuvieron importantes debilidades. Estaban mal coordinadas entre sí, carecían de apoyo popular en algunos casos y, sobre todo, se enfrentaban a un enemigo muy poderoso, las monarquías absolutas unidas. La Santa Alianza actuó con contundencia. En España, el trienio liberal llegó a su fin en 1823, cuando Francia intervino con el ejército de los llamados 100.000 hijos de San Luis. Esta intervención restauró el absolutismo de Fernando VII. En Italia, como ya se ha visto, Austria aplastó las revoluciones. En Portugal, aunque hubo avances, el proceso fue inestable y lleno de conflictos. A pesar de todo, las revoluciones de 1820 no fueron un fracaso total. Sembraron ideas, demostraron que el cambio era posible y debilitaron el sistema absolutista. Además, sirvieron como precedente para futuras oleadas revolucionarias. En 1830 y 1848, nuevas revoluciones sacudirían Europa con más fuerza y lograrían cambios más duraderos. Las revoluciones de 1820 fueron, en cierto modo, el primer gran aviso. El antiguo régimen ya no podía mantenerse intacto. Las ideas de libertad, nación y derechos habían llegado para quedarse. Aunque los reyes lograron recuperar el poder en muchos casos, ya no gobernaban con la misma seguridad. El mundo estaba cambiando, y ese cambio lento pero imparable acabaría transformando Europa para siempre. Porque las revoluciones de 1820 no solo fueron levantamientos armados, fueron el inicio de una lucha ideológica que definiría todo el siglo XIX, una lucha entre absolutismo y libertad, entre el pasado y el futuro. Y aunque en 1820 el pasado logró resistir, el futuro ya había comenzado.